¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todos los días vamos a analizar la Copa América, en este caso la jornada 7. Estamos entrando en la anteúltima fecha, la cuarta fecha de las 5 de la fase de grupos y se está definiendo el grupo B. Prácticamente con estos resultados y con estos partidos empezó a definirse el grupo B. Dos partidos polémicos, dos partidos importantes, intensísimos diría yo, y de muchísima calidad también. Realmente un saldo positivo de esta fecha, pero también una enorme polémica que vamos a tratar de dilucidar más adelante cuando analicemos el otro partido. Pero vamos a empezar por el primero de ellos, el jugado entre Ecuador y Perú en Goiânia. Un partido que fue distinto a lo que uno imaginaba. ¿Por qué razón? Porque, bueno, Ecuador rápidamente salió con todo, es decir, Ecuador dominó ampliamente en el primer tiempo. No fue un partido parejo, fue un partido bastante desparejo, diría yo, casi inclinada la cancha para el lado de Perú, es decir, Ecuador dominó, se posicionó directamente en el campo peruano y no fue de extrañar entonces que llegaron los goles que inclusive para mí tardaron un poco, ¿no? El primer gol de Ecuador, una jugada de gran velocidad, se va Estupiñán por izquierda, un jugador muy importante Estupiñán, porque siendo lateral llega hasta el fondo y es muy veloz. En este caso justamente una jugada, un desborde de él o una llegada por la banda de Estupiñán, centro y el primer gol de Franco que entra también para empujarla, muy lindo gol, bonito gol, un gol bastante a la sudamericana, bastante al estilo ecuatoriano diría yo, con el que se ponía en ventaja 1-0 con total justicia. Y tampoco fue de extrañar el segundo gol, que también llegó, pero al revés, por la otra banda, un tiro libre del Pitu Díaz, el argentino nacionalizado ecuatoriano, centro y gol en este caso de Ayrton Preciado para el 2-0. Termina el primer tiempo así y realmente la sensación era que la sacó barata Perú. La sacó barata Perú porque era para más, la distancia fue muy grande a favor de Ecuador, ante un Perú que uno cuando terminó el primer tiempo se preguntaba qué pasó, qué fue de aquel equipo de Ricardo Gareca hasta el Mundial de Rusia, más o menos hasta ahí, porque bueno, hasta el 2019 incluso, sí, también con la Copa América que ganó Brasil y la que llegó a la final, porque desde ahí en adelante es como si fuera otro equipo completamente distinto. Es verdad, ya lo dijimos en otros videos que le faltan jugadores importantes, está faltándole Pablo Guerrero, Farfán, Zambrano, es verdad, pero el andar de Perú no es el mismo. Ahora, no sé qué pasó en el descanso, será cuestión de ver qué pasó, si es que pasó algo, a lo mejor nada, y simplemente son circunstancias del fútbol, pero empezó el segundo tiempo y es como que Ecuador se durmió. Se durmió y en 10 minutos Perú le empató el partido. Es decir, un partido que estaba claramente a favor de Ecuador, termina 2-2 muy rápido. Estaban ya a los 10-15 minutos del segundo tiempo 2-2 por un primer gol que llega a través de Gianluca Lapadula, un muy buen pase de Cueva, un muy buen jugador que es muy intermitente. Si Cristian Cueva jugara un poquito más tiempo, ¿no? Pero juega por ratos desaparece de los partidos o por lo menos de la posesión de la pelota. Pero bueno, un gran pase de Cueva y gol de Lapadula. Al rato nomás, otra vez, asistencia ahora de Lapadula, el que hizo el gol antes, ahora asiste Lapadula. Muy bien Lapadula, un jugador que se las arregla para asistir, no solamente para convertir, y en este caso apareció dos veces en los dos goles de Perú. Como decía, el primero convirtiendo él a pase de Cueva y el segundo como asistidor de Carrillo. Otro muy buen jugador Carrillo, que también André Carrillo aparece y desaparece en los partidos, pero tiene muchísima calidad. 2-2 que después ya casi todo el trayecto hasta el final fue así, y un final tremendo porque en el último minuto salva prácticamente Galíndez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, el arquero, un gol mano a mano con Yotún que hubiera sido increíble, porque con ese gol Perú le terminaba ganando 3-2 a Ecuador, un partido que Ecuador lo tenía ganando con total claridad. Y por si fuera poco, en la última jugada del partido hubo un VAR, un análisis de VAR, por un posible penal para Ecuador, que finalmente no ocurrió y con eso terminó el partido. Así que bueno, yo creo que el saldo es mucho más positivo, por supuesto, para Perú que para Ecuador. Primero por rescatar este punto que parecía al terminar el primer tiempo imposible, pero segundo por cómo está dado el grupo. Porque ya a Ecuador lo único que le queda es Brasil, nada más y nada menos que Brasil, mientras que Perú tiene con Venezuela un partido mucho más accesible, al menos para sacar un punto más que le podría permitir incluso a Perú salir segundo en el grupo y eso a lo mejor le daría una mejor chance en los cuartos de final. Y vamos ahora al otro partido.
Si hay tela para cortar con este partido, ¿eh? Realmente entre Brasil y Colombia. Partidazo, partidazo desde todo punto de vista. Primero por tratarse de dos equipos de muy buen trato de pelota, diría exquisito. Y segundo porque, bueno, Brasil se jugaba realmente poco. Brasil ya con el liderazgo del grupo. Colombia se jugaba mucho más porque Colombia cerraba su participación en el grupo B porque después queda libre. Entonces, para Colombia era importante sacar algún punto. No había cosechado muchos, le había arrancado un punto a Venezuela, había perdido contra Perú. Es decir, que había ahí varios puntos perdidos que creo que no estaban en el cálculo de su entrenador Reinaldo Rueda. Así que Colombia salió decidido en un partido de los más complicados que puede existir, tal vez el más complicado de Sudamérica, salió decidido a hacerle partido a Brasil, de tratar de sacarle no menos de un punto y si era posible los tres. Por supuesto complicado por un partido de ida y vuelta, con muchas situaciones de gol, con muy buen trato de pelota, partido abierto, pero lo más increíble es el gol con el que Colombia se pone en ventaja, uno de los mejores goles tal vez del año, el gol hasta ahora creo yo de la Copa América, ¿no? Un centro y una tijera impresionante de Luis Díaz para colocar el 1-0, inatajable para Weverton, que se estiró lo que pudo, pero no pudo hacer nada. Y a partir de allí, un embate absoluto de Brasil, cada vez más imposible de aguantar, pero resistía Colombia, resistía como podía. Dominio total, abrumador de Brasil, además con un Tite con espaldas anchas, que es lo que uno a veces pide de un entrenador, el entrenador de Brasil que empezó a hacer cambios y ya en un momento Brasil tenía 4 delanteros y volantes ofensivos. Era un asedio absoluto sobre el equipo colombiano que resistió el primer tiempo, que aguantaba hasta más de la mitad del segundo tiempo y llega el minuto 77, en una jugada que, claro, no es deseable para ningún árbitro, en este caso el argentino muy experimentado Néstor Pitana, que tiene partidos inaugurales, finales, cuartos de final de Mundial, muchísima experiencia, y le tocó una de las situaciones más difíciles para un árbitro, que es la jugada que muchos de ustedes ya seguramente habrán visto hasta el cansancio, otros no la vieron, no sé, que es un remate de Neymar que pega en su cuerpo, en ataque Brasil, pero digamos la pelota en mitad de campo colombiano, minuto 77, les digo, a 13 del final, remata Neymar, pega en el árbitro, la pelota continúa en poder de los jugadores brasileños, pero allí hay un hecho que me parece el fundamental, que pasa por el sentido común, que es la gran duda que queda. Yo creo que la duda es más importante que ninguna otra, y que esa duda es precisamente un gesto de duda, que es el gesto de duda de Pitana sobre, es un segundo que ocurrió, que le puede pasar a cualquiera, a cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Estamos antes de un segundo en el que Pitana hizo el gesto casi como de llevarse el silbato a la boca, no se lo lleva en el sentido de qué hacer allí, si la pelota tiene que volver a los jugadores de Brasil, que eran los que tenían la pelota hasta que rebotó en él, o si deja seguir el partido, porque al fin de cuentas la pelota seguía en poder de los jugadores de Brasil. Bueno, aquí empieza el tema de la interpretación del reglamento. Algunos dicen que hay que parar la jugada porque si la pelota pega al otro, siempre automáticamente hay que pararlo, cosa que sucede en el 90% de los casos, pero también hay otros que dicen que cuando se trata de ataque prometedor es cuando la pelota debe ser parada. Si el ataque no es prometedor, cuando es prometedor significa remate al arco, franco, cuando es llegada franco al arco. En este caso, el remate de Neymar no iba al arco, no era en ese sentido un ataque prometedor. Que después haya terminado en gol no significa que en ese momento fuera un ataque prometedor. Es decir, que a mí me parece que una vez que eso fue al VAR, que es lo que ocurrió, ahora vamos a detenernos en ese punto, es mucho más lógico que el VAR haya aceptado esto y que haya convalidado el gol porque es reglamentario. El punto acá me parece que es el de sentido común, que es lo más difícil, y especialmente en el ámbito de la Conmebol, el sentido común no es algo que sea demasiado frecuente, es el hecho de ese segundo que para mí es la gran duda de lo que hizo Pitana antes de ir al VAR y antes de permitir el fallo final. Es decir, eso de ¿qué hago? ¿Pito y la pelota se para o no pito y dejo seguir? Siguió la jugada, claro, los jugadores colombianos argumentan, para mí exageradamente, pero esto es típico también, argumentan que ese segundo les permitió desconcentrarse de la jugada y después del centro de la jugada siguiente vino el cabezazo de Firmino y gol del empate. Ya son argumentos de todas partes, ¿no? Por un lado puede ser, por el otro lado está el tema de lo que dijo el VAR, que para mí es reglamentario y es cierto que si no es un ataque prometedor,
entonces la pelota debe seguir en juego. Entonces es muy, muy complicado. Para mí, lo más importante, yo me centro en esa duda de un segundo de Pitana, que es una duda humana, es cierto, y eso es lo más complicado de todo. Y queda después una pregunta que me formulo y le formulo a ustedes y les pido que pónganla en los comentarios, la respuesta de lo que ustedes creen que debería ser, es ¿qué habría sucedido si esta jugada se hubiera dado en un contexto de sede en Argentina o en Colombia? Es decir, si este partido se jugaba en Colombia o en Argentina, esta misma jugada, este remate de Neymar que pega en Pitana, ¿la pelota se hubiera parado o hubiera seguido para Brasil y hubieran convalidado el gol? Estas son las cosas que hacen dudar mucho de la Conmebol y ahora va a generar muchísimos más problemas. ¿Por qué? Porque comienzan los recuerdos de la Copa América 2019, comienzan los recuerdos de aquella semifinal en Mineirao, en Belo Horizonte, cuando Argentina directamente no le dieron la chance ni de ir al VAR a considerar dos claros penales frente a Brasil. Es decir, ahora comienza otro tema que es el tema de futuro, de qué va a pasar en la segunda ronda, cuando ya empiece desde cuarto de final en adelante a definirse todo y empieza la sombra de que Brasil de local siempre tiene que salir campeón, y estas son las cosas que generan estas dudas, porque reglamentariamente, como digo, si era en la frialdad del VAR, con el tiempo para analizarlo, correspondía entonces cobrar el gol. Pero queda eso que es parte del ser humano, esa duda de ese segundo que pudo haber desconcentrado a los jugadores colombianos. Entonces, es un tema muy difícil porque es absolutamente interpretativo. Más allá de eso, lo cierto es que no solamente hubo un empate de Brasil, después hubo 10 minutos más, que fueron los minutos correspondientes al descuento de todo el tiempo perdido entre lo que pasó en aquella jugada, más los cambios y todo lo demás, 10 minutos de descuento, y el minuto 9 de esos 10 llegó el gol del 2-1 de un tremendo jugador que es Casemiro, el volante central del Real Madrid, que fíjense ustedes, con tanto volante ofensivo y tanto delantero de Brasil, el gol lo termina siendo el 5 de cabeza, porque Casemiro es bestial y va a buscar todas las pelotas que puede al área rival, que esto es una gran enseñanza para tantos equipos sudamericanos. El 5, el volante tal vez más defensivo, es el que termina, y no por primera vez, metiendo el gol de triunfo sobre el final. Es cierto, una Colombia que probablemente está desequilibrada. Escuché, por ejemplo, a Juan Cuadrado diciendo que ellos ya no estaban del todo en partido. Es probable que haya sido así. Uno queda muy alterado después de lo que pasó en el empate, pero después hay que seguir jugando. Esto es así. Esto es una competencia que termina cuando el árbitro pita al final. Es decir, hasta el final se sigue jugando. Bueno, Brasil metió el 2-1. Que para Brasil era lo mismo, es una cuestión más de orgullo que de otra cosa, porque Brasil no le hubiera cambiado los puntos, era líder igual. A Colombia sí la deja realmente muy mal, porque hablando de Cuadrado, no solamente perdió y queda bastante mal en la tabla, y le puede tocar ahora un primero o un segundo del grupo A, es decir, una Argentina, un Uruguay, un Chile, sino que además Cuadrado queda suspendido por una fecha por doble amarilla. Es decir, que no va a contar con un jugador para mí fundamental en la estructura de Colombia, en lo que es este equipo de los últimos años. Así que es para tener en cuenta todo eso. Y una última cosa también, rescato una frase que dijo Miguel Sime, que es el que está a cargo de la comisión de árbitros en Argentina y un árbitro muy experimentado, ¿no? Él dijo, hablando de la jugada polémica que hubo con respecto al VAR y al gol del empate de Brasil, el VAR en Sudamérica se implementó a la manera latinoamericana. Lo dijo así, en el sentido de que se apuraron para establecer el VAR porque en Europa lo estaban estableciendo, y entonces se hizo a la manera latinoamericana o sudamericana, a esta usanza. Es decir, bastante rápido, sin los elementos necesarios, sin la preparación. Y yo creo que estas cosas muchas veces ocurren, porque en este caso había una cuestión de sentido común, y el sentido común parece que no abunda. Espero que les haya gustado este video. Les pido por favor que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y suscríbanse, no dejen de suscribirse. Hasta mañana.